Muy bien, vamos a continuar con lo de cicatrización. Ya vimos las etapas de la cicatrización, la inflamación, la proliferación, la maduración y la remodelación. Ahora vamos a ver los trastornos. Vamos a empezar con los trastornos en la cicatrización. Adelante, doctora. Bueno, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Sebastián, doctor. No sé, pero quién sabe qué le pasó a mi celular, que no quería agarrar el micrófono. Una disculpa. No te preocupes, ya me comentaron tus compañeros. Ok, gracias, doctor, muy amable. Adelante. Muy bien. Y empezaría con la cicatrización de tejidos específicos. Ok. Muy bien, primeramente hay que saber en cuáles cicatrización nos vamos a basar. Sería tubo digestivo, hueso, cartílago, tendón, nervios y cicatrización de herida fetal. Para la cicatrización del tubo digestivo hay que ver primero de qué está hecho. Está hecho de mucosa, submucosa, músculo de Layer y serosa. O para la cicatrización tomaremos dos que son los más importantes, que será la submucosa, que esa es la que tiene mayor fuerza de tensión y tiene la mayor capacidad para sostener suturas. Esto es importante porque al momento de tener mayor fuerza de tensión y la capacidad de sostener suturas, hace que sea uniforme y que no haya deformidades, que esto es importante porque necesitamos que sea lo más uniformemente posible. Y la serosa, que sea la cicatrización que forma un sello hermético, que lo hace prácticamente que no se haga, que se evite cualquier tipo de filtración. Muy bien. En estos dos tipos de tejidos la combinación es importante, ya que necesitamos que la cicatrización sea pareja y lo menos deforme posible. Muy bien. En la reparación mesotelial o la serosa de la mucosa puede ocurrir sin formar cicatrización, y esto es debido a estos dos tipos de tejido que trabajan juntos para hacer lo que el intestino no haya ningún tipo de malformación o fuga, ya que esto puede causar problemas más adelante, tipo estenosis o fístulas. Bien, ahora hablamos del colágeno. En lo que es el colágeno, el tubo digestivo, esto se debe a la síntesis de colágeno y colagenólisis, ya que esto debe mantener un equilibrio, ya que manteniendo un equilibrio entre estas dos, la cicatrización sería uniforme y pareja y sería más rápida. Muy bien. En la actividad de la colegenasa se presenta al inicio del proceso de la cicatrización, y el catabolismo del colágeno excede con mucho la síntesis del mismo. La síntesis del colágeno en el tubo digestivo la realiza tanto los fibroblastos como las células del músculo liso. Lo que quiero dar a entender con la producción del colágeno, la síntesis del colágeno, es que debe ir a la paz con el colágeno y la colagenólisis para que la curva de cicatrización sea lo más adecuadamente posible. Bien, ahora hablando de la cicatrización del tubo digestivo, para una adecuada cicatrización tendremos que hacer una yuxtaposición. Esto sería ponerlo uno al lado de otra, para poderlo pegar, por así decirlo. Los métodos más utilizados serían sutura y grapas, ya que han demostrado tener menor tipo de malformaciones. Bien, en el tubo digestivo tenemos que tener cuidado con los dos tipos de problema: mucha cicatrización o falta de cicatrización. La falta de cicatrización puede generar fugas y fístulas, y mucha cicatrización puede formar estrechez o estenosis, que esto sería un problema, porque la finalidad del tubo digestivo es recuperar la integridad de la estructura laminal y reanudar las funciones motoras de absorción y la barrera de esta. Esto quiere decir que la cicatrización del tubo digestivo necesita ser lo más pareja posible, lo más lisa para que no haya ningún tipo de formaciones, y también con un correcto equilibrio de colágeno y colagenólisis. Muy bien, como podemos observar esta tabla, para que haga la cicatrización sin dejar cicatriz, tenemos que tener el ambiente de la herida, la síntesis de colágeno y la actividad de la colegenasa, así como la fuerza de la herida y la formación de la cicatriz. Este sería esta tabla lo que está representado. Muy bien, como estábamos diciendo anteriormente.
Pon la gráfica, doctor. La tabla, muy bien. ¿Gráfica o tabla? Sí, la tabla, doctor. Ahorita hablabas de colagenólisis y de la formación de colágena. Acuérdense que habíamos hablado que la colágena se va restituyendo una por otra y cada vez va dando una cicatrización más efectiva que nunca va a ser igual al tejido normal, pero que se acerca mucho a la normalidad. Y ese balance es lo que comenta el doctor para que sea una cicatrización efectiva. Aquí en el tubo digestivo, ve las características del tubo digestivo, se ven las características de la piel, cómo en uno y en otro puede variar por el ambiente de la herida. En el ambiente de la herida puede ser de acuerdo al pH, a los microorganismos, a la fuerza del desgarro o a la oxigenación tisular. Por ejemplo, en el tubo digestivo dice que depende del valor vascular intacto y la formación de neocapilares. Entonces ahí la angiogénesis es importante para que vuelva a desarrollarse una buena cicatrización. Acuérdense que en el tubo digestivo tiene una vascularidad muy rica a lo largo de todo el trayecto. Algunos órganos tienen una vascularidad mejor que otra. Dentro del tubo digestivo, ¿cuál tiene mejor vascularidad? Dentro del tubo digestivo, ¿cuál tiene mejor vascularidad? ¿Cómo? El tubo digestivo, ¿qué órgano tiene mejor vascularidad? Del tubo digestivo. ¿Será la capa serosa? Bueno, sí, la capa serosa, pero hay una en especial que es una de las características que le permite la protección para la acidez y para las ulceraciones. La mucosa gastrointestinal. ¿La mucosa qué? Gastrointestinal. Gastrointestinal, perfecto. La mucosa gastrointestinal es una de sus características, una rica vascularidad. En la clase de gastro vimos que la vascularidad, las raíces nerviosas también tan importantes que tiene, la superficie, las grietas, la producción de bicarbonato, de pepsinógeno, todo eso son factores que ayudan a la recuperación del tejido. Entonces aquí vemos cómo la vascularidad tiene que ver mucho para que se recupere un tejido. Entonces ya me comentas que el mejor tejido de vascularidad del tubo digestivo es el estómago. ¿Cuál será el órgano de más mala vascularidad, doctor? El músculo de Lyers puede ser. ¿Cuál? El músculo de Lyers, que forma parte del tubo digestivo, que es el que tiene menos vascularidad. No, de órgano. Ya me dijiste ahorita el estómago. ¿Cuál sería el de menos vascularidad, por lógica? A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Si el estómago es el que tiene más vascularidad, ¿cuál sería el que tiene menos vascularidad? Del tubo digestivo. ¿Qué tenemos después del estómago? Jóvenes. ¿Del intestino qué? Por nombres, ponles apellidos. ¿Delgado? Por eso, ponles nombres. ¿Qué sigue del estómago? Del estómago sigue El duodeno. el duodeno, ¿no? Duodeno. ¿Y luego? Sí. El yeyuno. Yeyuno. ¿Y luego? El intestino. ¿El qué? Ilion. Doctores, ¿qué sigue? El ilion. ¿Y luego El después del ilion? ¿Qué sigue? ¿Qué órgano sigue después del ilion? Jóvenes, ¿qué órgano sigue después del ilion? El colon, doctor. El colon, perfecto, el colon. Entonces, ¿cuál órgano tendrá menos vascularidad? El colon. El colon, exacto, por sentido común.
El estómago tiene una rica vascularidad y el que menos vascularidad tiene es el colon. Y el colon es el que camina más despacio, es el que tiene menos fibras nerviosas y tiene las menos características para que tenga el proceso de cicatrización tan fuerte como entre el estómago y el colon. Por esas características, ¿quién va a cicatrizar más rápido? El estómago. El estómago, porque tiene más circulación, tiene más energía, tiene más oxígeno. Entonces, que eso se le da la alta vascularidad. Entonces, una herida que tengamos en estómago nos va a cicatrizar más rápido que una herida que tengamos en colon. Y hay otra característica. ¿Qué microorganismos habitan en el estómago? ¿Cuál? Estoy viendo que era la microbacteria, pero no me acuerdo si era. Sí, es la microbacteria intestinal, pero ¿cuál? Que coli. específicamente vive en el estómago. Todos pasan por ahí, la mayoría se destruye por los ácidos que hay en el estómago, pero algunos llegan a pasar cuando la ingesta es muy alta, algunos llegan a pasar y por eso se hacen las gastroenteritis y otra serie de infecciones. ¿El Helicobacter pylori? La bacteria que vive en el estómago es el Helicobacter pylori. ¿Dónde hay más bacterias? ¿En el estómago o en el colon? En el estómago. ¿Más bacterias? En el colon. En el colon. perdón. El colon es una superficie contaminada, es donde ya llega el excremento y es donde ya la infección, si se hace una herida en colon, pues se va a contaminar todo precisamente por el excremento que ya sale. Entonces, una secreción gástrica en una herida, pues puede infectarse o no puede infectarse, pero el excremento en una herida, ¿qué va a pasar con esa herida? Se va a infectar porque tiene gran cantidad de microbios. Aquí nos habla el doctor de que también tiene que ver con los microorganismos que hay en los tejidos para la cicatrización. Entonces, con ese otro concepto, ¿qué va a cicatrizar primero, el estómago o el colon? El estómago. El estómago, porque tiene menos bacterias. Entonces, ya con esa idea que tenemos, cuál es la cicatrización, cuáles son los procesos de cicatrización, si nosotros hacemos una gastrostomía, si tenemos una úlcera perforada, si nosotros abrimos el estómago para colocar una sonda, por eso la cicatrización en el estómago es rápida. Esa herida va a cicatrizar en 24, 48 horas. Para las 48 horas ya le podemos estar dando de comer y ya podemos nosotros iniciar el funcionamiento del estómago. En cambio, si tenemos una herida en intestino, nosotros vamos a tener que dejar 3 o 4 días en ayuno para saber que cicatrice eso y poderle dar alimento al tránsito intestinal para que no vaya a haber los factores que ahorita comentaba el doctor, una fuga, una dehiscencia o una fístula. Pero si nosotros hacemos una herida en colon, o si se hace una reanastomosis en colon en los pacientes que tienen colostomía o restituimos el tránsito intestinal, a esos pacientes los dejamos en ayuno 2 o 3 días antes, hacemos lavados enérgicos para tratar de limpiar las bacterias para poder hacer el cierre, poder hacer la sutura y que eso vaya a cicatrizar, porque si no esa herida no cierra y va a ser fístulas y va a ser dehiscencias de heridas. Entonces, ¿cuánto va a tardar para que yo darle de comer a un paciente que le hago una reinstalación de tránsito intestinal? Quiere decir que vuelvo a unir los extremos del colon. Tengo que esperar de 5 a 7 días para poderle dar de comer. ¿Cuál es la razón de eso? La cicatrización. ¿Por qué están dados esos factores? Por esto que nos está mostrando aquí el doctor, que va a depender del ambiente de la herida, relacionado con el pH, relacionado con los microorganismos y relacionado con la oxigenación tisular. Ya luego lo demás, la síntesis de colágeno, bueno, va a depender de estos factores, la actividad de la colagenasa, la fuerza de la herida y también la edad. Pues, ¿quién va a cicatrizar más pronto? ¿Un niño, un feto o un anciano? ¿Quién cicatrizaría más pronto? Un feto. ¿Un feto?
un feto porque sus heridas sus células son células totipotenciales, son células que rápidamente pueden sustituir unas a otras. Y en el anciano, pues ya son células que ya son decaentes y la reemplazo celular en el anciano, pues es mucho más lento y muy tardado. Entonces, todos estos factores tienen que ver con la cicatrización de los tejidos. Y tenemos que comprender por qué en un paciente que se le hace una colostomía no podemos darle alimento al segundo día, al tercer día, sino nos esperamos casi 5 a 7 días para poderle dar de comer. Y como en una herida de estómago, a los 2 días ya le podemos empezar la dieta líquida y luego la dieta blanda y todo lo demás, porque ya estamos seguros que ese proceso ya debería de haber cicatrizado con todas estas características que nos acaban de hablar. Por eso hablamos de cicatrización en tejidos específicos, porque la cicatrización va a ser diferente. Al rato vamos a ver también algo en relación a los fetos y en relación a otros órganos, que el comportamiento de la cicatrización es especial. Ahorita las características pues son en estos tejidos. ¿Qué características debemos de cuidar en la cicatrización del tubo digestivo? Ahorita lo comentó. Debe ser una cicatrización continua, firme, completa, para evitar que vaya a haber una dehiscencia, y además también debemos de evitar una estrechez extrema, porque si no eso nos va a llevar a otro problema, que sería una estenosis o una cicatrización que nos va a disminuir el calibre del tránsito intestinal. ¿Qué nos pasaría si nos disminuye el tránsito intestinal, doctores? Correríamos una calasia. Bueno, ya el acalasia, acuérdense que ese es exclusivamente el término para la enfermedad en el esófago. Perfecto. Pero en el intestino, ¿qué nos va a ocluir una estenosis? ¿A qué nos va a llevar? ¿A qué cuadro clínico? ¿A qué condición clínica nos lleva una disminución de la luz intestinal? ¿Una peritonitis? No. Me- Peritonitis, si hubiera una fístula o una Sí, dehiscencia de la herida, ahí nos daría una peritonitis. Pero en el caso de estenosis, ¿qué nos daría? ¿Qué condición clínica? Una obstrucción. Una obstrucción intestinal. Si nosotros tenemos ahí una disminución del calibre, una estenosis, una estrechez, eso nos va a llevar a una oclusión intestinal. Nos puede llevar a una oclusión intestinal alta, en el caso de que la obstrucción fuera en el duodeno, o nos puede llevar a una obstrucción baja, en el caso de que la estenosis fuera en el colon o en el ilion, en la parte terminal. Ahí no nos va a dejar pasar el alimento y entonces vamos a tener una distensión abdominal tremenda. Vamos a empezar con vómitos y al rato vómitos fecaloides, porque no pasa nada por esa estenosis. Entonces, debemos de tener cuidado con esos aspectos de cicatrización para no ocurrir en un extremo o en otro. El otro extremo sería la dehiscencia de la herida o la apertura o la formación de una fístula. Si ocurre eso, el riesgo que podemos tener ahí, si es una fístula controlada, pues nos va a dar una fístula que puede ser intestino intestinal, intestino vesicular, intestino vesical, intestino cutáneo, dependiendo de dónde se conecte esa fístula. Pero si es liberación de material, pues nos va a dar lo que comentaron ahorita, una peritonitis. ¿Por qué? Porque hay escape del contenido intestinal. Entonces sí debemos de tener presentes esos aspectos de la cicatrización en el tejido intestinal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es sobre mi tema. Es que me faltaba dar lo de enfermedades hereditarias y Sí. se me trabó la compu y en eso ya proyectó mi compañero. ¿Ya sí se queda como visto? No, tenemos que ver también esas 5 enfermedades que son enfermedades hereditarias del tejido conectivo, que es precisamente por falta de una formación. Cada uno tiene sus características especiales y cada uno tiene su cuadro clínico diferente, que son 5 enfermedades del tejido hereditarias del tejido conectivo. Ese lo damos en la siguiente tema, no hay problema. Ok. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. Ok, adelante, doctor. ¿Qué vamos a ver, hueso o qué vamos a ver? A ver, adelante. Realmente era como el resumen de la tabla, era que teníamos que mantener
una correcta cicatrización, eso debe crecer de tensión, tener una perfusión adecuada, debe recibir una buena nutrición y no presentar septicemia. Muy bien. Ahora el hueso tenemos que tener en cuenta que es un tejido que tarda entre semanas y meses, que el proceso es muy, muy, muy largo para poderlo cicatrizar. Muy bien. El hueso para poder formar la cicatrización lo divide en 5 etapas, que sería la forma de hematoma, liquefacción y degradación, etapa de callo blando, etapa de callo duro y remodelación. Empezaremos con la que es la etapa de formación de hematoma. Esta consiste en la acumulación de sangre en el sitio de fractura, como es lo más habitual. Luego seguirá la liquefacción y degradación de productos no viables en el sitio de la fractura. Esto quiere decir que el mismo cuerpo va degradando lo que no es necesario para la recuperación de la fractura, ya sea tejido muerto u otros. Muy bien, al momento de ya tener todos los de final de la liquefacción y degradación, esto empezaría al cuerpo, empezaría a dar una nueva vascularización en el sitio de la fractura, formando un puente entre los segmentos óseos fracturados. Esto quiere decir que entre segmento fracturado llegará la vascularización, por así decirlo, dando como un tipo de férula o dar un poco más de firmeza, así como un tipo más de nutrición. Bien, en la etapa de callo blando, este tejido blando se deposita donde se ha presentado una nueva vascularización y sirve como una férula interna. Es lo que estaba diciendo anteriormente, que en el momento en que el hueso se llega a romper, primero se quita todo lo que no ayuda a la recuperación del hueso, luego se forma un puente entre los segmentos del óseo fracturados, gracias a la vascularización de formando así una férula. Muy bien, para la etapa de callo duro, esta consiste en la mineralización del callo blando y su conversión en hueso. Esto quiere decir que ya cuando el hueso, por así decirlo, fue rellenado, empieza su mineralización o su solidificación, dándole ya lo que será correspondiente al tejido óseo. Y la remodelación, esto sería cuando ya el callo excesivo se reabsorbe y la cavidad medular se recanaliza. En esto quiere decir que todo lo que sobró se vuelve a reabsorber, dándole fin así al hueso y dándole su forma. Muy bien. ¿Cómo se activa la regeneración del hueso? Tenemos que tomar en cuenta que para dar la regeneración del hueso existe una proteína principal llamada la BMP o Bone Formative Protein. Esta posee la superfamilia del TGB beta. Bien. Para estimular la diferenciación de células mesenquimatosas en condroblastos y osteoblastos, los BMP afectan en forma directa la reparación del hueso y el cartílago. Esto quiere decir que el momento de que se sufre la fractura y se pasa por todo el proceso de remodelación, se tiene que enviar un mensaje donde actúan los BMP, así afectando a su remodelación. Otros que ayudan a la remodelación del hueso son los PDGB, los TGF beta, TNF alfa y los BMFG. Estos ayudan en la etapa de inflamación. Muy bien. Ahora pasaremos con lo que es el cartílago. Primero intentamos saber de qué está compuesto. El cartílago consiste en células, mayormente conocidas como condrocitos, rodeadas por una matriz extracelular constituida por varios proteoglucanos, fibras de colágeno y agua. Esto quiere decir que ellas viven en su propio ambiente y formación especial. Muy bien, en la respuesta a la cicatrización dependería de dos factores. En la profundidad de la herida, como puede ser una lesión superficial, que será cuando la matriz del proteoglucano se altera y los condrocitos se lesionan, pero es tan leve la lesión que no genera respuesta inflamatoria, pero sí afecta lo que sea la estructura de tanto como defectos estructurales, y como anteriormente he dicho, es lento este proceso. Y las lesiones profundas serían mucho más graves que las lesiones superficiales, y esto ya abarca lo que es hueso y tejido adyacente al lado del cartílago. Esto quiere decir que ya afecta todo alrededor del cartílago, causando una respuesta inflamatoria
y por ende una condrificación. En lo que sea la cicatrización del cartílago, la condrificación será lo más importante, por la que la condrificación o condrogénesis es la transformación en cartílago. Esto quiere decir que llegan células y se transforman en cartílago mediante la condrificación, como lo voy a explicar más adelante. Primero empieza el tejido de granulación, o sea que se empieza a formar nuevos vasos sanguíneos. Esta formación de nuevos vasos sanguíneos activa la migración de fibroblastos hacia la herida. Esta activación de fibroblastos inicia la síntesis de tejido fibroso y esta síntesis de tejido fibroso ayuda a la formación de cartílago iliano. Este restablece la integridad estructural y funcional del sitio lesionado, dando así la condrificación, que será lo más importante al momento de la reparación del cartílago. Y ahora pasaremos con lo que sea tendón. Ok, doctor. Entonces vamos a reconsiderar la cuestión de la cicatrización del cartílago y del hueso. Por ahí ya vimos que depende de los condroblastos, condroicitos y los osteoblastos y los osteoclastos para hacer esas etapas que hemos hablado de formación de hueso, retiro de hueso, remodelación del hueso. Nosotros sabemos que para poder permitir una cicatrización del hueso es necesario mantener movilizados los extremos de fracturas. De ahí que nosotros tengamos que realizar la colocación de férulas, la colocación de aparatos de yeso, o ya en muchas ocasiones cuando la inestabilidad es tal, pues tenemos que hacer la fijación a través de clavos intramedulares, de placas, tornillos. ¿Qué es lo que nos va a decir eso? Pues mantener una cercanía de los tejidos para evitar precisamente que la formación del coágulo, que es la primera etapa que tenemos, y luego la licuefacción, y después la generación del callo blando, y luego la remodelación, pues sea menos tardado. ¿Cuánto tiempo nos tarda una cicatrización de un hueso comúnmente? Unos 3 meses a 6 meses. Bueno, depende de las estructuras. Hay estructuras complicadas que nos tardan ese tiempo, pero un aparato de yeso, por ejemplo, en la mano, en la pierna, ¿cuánto nos toca llevar un hueso, un aparato de yeso ahí? ¿Alguien sabe más o menos? 4 meses, ¿no? No, no tanto, Doc. ¿Alguien se ha fracturado? Que recuerde. ¿O no eran vagos? ¿Nadie se ha fracturado? No. ¿Dónde? ¿No, doctora? ¿Nadie? No. Bueno, una fractura por ejemplo, en un antebrazo, un radio y un cúbito, podemos nosotros dejar 6 semanas a 8 semanas, que es lo que dura aproximadamente un yeso. Estamos hablando de un promedio de 2 meses. Ya si es pierna o si es fémur, pues a veces puede durar más tiempo dependiendo de la proximidad que acabamos de hablar ahorita de la cicatrización. O sea, todo está relacionado con la cicatrización. Entonces, por eso a veces ya una vez que el tejido de hueso se remodela, ocurre lo que comentaban ahorita, el callo blando, el callo duro, se revitaliza otra vez el conducto medular, se refuerza el exterior del hueso, ya en ese momento incluso se pueden retirar los clavos y se pueden retirar los tornillos porque ya la cicatrización fue efectiva. Entonces, en ese momento, pues ya generalmente ya tiene que ser después de los 4 meses cuando se pueden hacer esa serie de retiros de clavos y de material de osteosíntesis, a menos que surjan otras complicaciones. Pero si no lo surgen, ahí se pueden retirar o a veces ahí se quedan, no hay problema si no causan ninguna molestia. Pero entonces esa ayuda a estabilizar esa fractura, que no se mueva, porque si está en movimiento continuo, nunca va a cicatrizar esa fractura, o cicatriza de una manera anómala